Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, licenciada. Buenos días. Bien, gracias. Linda. Me alegro. ¿Me escuchan bien? Disculpen. Sí, bien claro. Muchas gracias. Muy buenos. Me alegro mucho que ya estemos. Solo hemos 7, pero con ellos iniciamos porque estamos puntuales. Entonces, que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles, desearles la mejor de las mañanas. Hoy tenemos finalización del bloque 2. Así es de que hay evaluación parcial hoy de 3 temas nada más, porque solo está antecedentes históricos, la de los derechos de los pueblos, tenemos la Constitución de México en 1917 y la Constitución de Alemania en 1919. ¿Por qué estamos viendo esta clase de constituciones? ¿Qué surgió en los cambios que hicieron? Se está viendo porque tiene mucho que ver con derechos de los pueblos. Entonces les voy a rogar que cerremos nuestro micrófono para que así podamos iniciar. Muy buenos días. La agenda de esta mañana es bienvenida, motivación, revisión de la plataforma, sobre qué recursos tenemos y qué actividades hay. Está mostrarles el cuadro de actividades para esta semana y la videoconferencia con el tema Constitución de Alemania 1919, Weimar. También quiero explicarles sobre la evaluación, que ya hice una parte ahorita e inicia a las 10:30, inicia la evaluación. No, 10:15 creo que estamos, ¿verdad? 10:15 está la evaluación. Así es de que estamos. Andri está levantando la mano. Andri Gómez. Le escuchamos, Andri. Andri. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Está con la manita levantada. Vamos a esperar a qué hora se acerca. Estaba levantando la mano. ¿En qué le podemos ayudar? Parece que pasa que iba a escribir mi nombre, cabal, no me fui ahí. Bueno. Bueno, ahí estamos. Entonces, como ya leímos la agenda, quiero que por favor nos demos un fuerte abrazo. Bienvenido a la clase de Derecho de los Pueblos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que estén muy bien. La verdad es que estar bien hoy es estar bien en salud. Lo demás viene por añadidura. Pero quienes tenemos salud, tenemos bastante bendición y que esté bien nuestra familia, ¿verdad? Es lo que realmente pedimos todos. Así es de que yo deseo de todo corazón que estén bien su familia, sus vecinos, su comunidad, y así como a nivel nacional, a nivel mundial, que todos vayamos superando esta situación que hoy nos tocó vivir, la cual nos vino a hacer cambios en nuestra vida, en la familia, en nuestro entorno, pero todo cambio es para bien, siempre y cuando nosotros lo tomemos para bien. Todo viene para bien y aprendemos e innovamos, si no estuviéramos de esta manera recibiendo nuestras clases. También extrañamos las clases presenciales, claro que sí, ¿verdad? Las extrañamos, pero estamos en estos momentos y aceptemos las cosas como vienen y aprendamos aún más, porque hoy sí, no sé ustedes, pero yo vivo prendido de este aparato, duermo con la computadora y ando todo el día con la computadora. Así es de que
espero en Dios todo salga bien, ¿verdad? Así es de que, bienvenidos, que la gracia de Rey de Reyes esté con cada uno de nosotros y que nos tenga bien. Hoy es un cantito. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar aquí en la tierra. No hay nadie como tú, tan especial. Con tus virtudes y tus defectos, eres especial. Bendiciones. Muchas gracias. Si ustedes no me aplauden, yo me aplaudo. Bendiciones. Entonces, iniciamos con mostrarles cómo está organizada la plataforma, por qué lo hago, para que vean que hay un trabajo de semana que se ha hecho con el mismo cariño, afecto, responsabilidad, para que ustedes interactúen con ese contenido y se mejoren conocimiento. El cambio que ha venido a hacer es para que ustedes tomen responsabilidad y organicen bien su tiempo. Y al organizar su tiempo, por favor, tomen en cuenta que necesitan esa realimentación, necesitan la investigación, el leer, el que lee mejora su léxico, y lo sabemos, ¿verdad? Entendemos más a las personas, podemos sociabilizar con toda clase de persona o tipo de persona. ¿Por qué? Porque el leer nos produce sabiduría, conocimiento y nos hace mejores personas. Entonces tenemos el bloque 1, aquí es el bloque 2, no es el 1. Discúlpenme, le voy a cambiar eso. Constitución Alemana 1919, Weimar. Está la competencia, está el cuadro de actividades. En ese cuadro es lo que se va a realizar esta semana, como recursos para que ustedes sociabilicen, lean. Tenemos un resumen sobre Constitución Alemana 1919. Tenemos la presentación PowerPoint con las diapositivas que hoy vamos a sociabilizar en la videoconferencia. Tenemos una infografía de Constitución Alemana 1919, Weimar. Tenemos un video de la Constitución Alemana. Eso es como recursos. Todos estos recursos tratan de la Constitución Alemana, de los beneficios que dio en ese entonces y cómo a nivel mundial inició, al igual que México, con los derechos humanos y derechos de los pueblos. Cómo a través de una revolución llevada a cabo, hubieron reformas a la Constitución que ya estaba elaborada. Entre las actividades a realizar, a partir de hoy, sábado 22, tenemos al finalizar la videoconferencia, tenemos una evaluación final de bloque 2, la cual abarca los 3 temas, las 3 semanas. Tiene una ponderación de 7 puntos. Sí, 7 puntos, son 14 preguntas, 2 intentos desde que hoy. Gracias que todos pasaron a la evaluación actitudinal. Es como reaccionamos frente al problema que surgió. Muchas gracias. Y hoy sí, al estar ya a las 10:15 inicia la evaluación. Y tenemos un infograma para elaborar. Está abierta la plataforma desde hoy y se cierra hasta el miércoles 26 a las 23:55. También se entrega la segunda parte de la investigación, que es el marco teórico, temático. Ahí están las instrucciones, las cuales les ruego por favor apegarse para que no haya algún problema a la hora de revisión. Tiene una ponderación de 5 puntos. Ustedes tienen 4 bloques en el programa, entonces tiene una ponderación de 5 puntos. Van entregando la segunda parte, van a entregar en cuatro partes. Muy bien, eso es lo de esta semana. Nos vamos a lo que es el cuadro de actividades.
que casi lo que estamos... está aquí Constitución Alemana Weimar. Está la evaluación final de bloque. Aquí tiene 8 puntos, pero no, son 7 y esto lo voy a arreglar. Está un infograma de 2 puntos. Está la segunda actividad de investigación, que son 5. Discúlpenme, aquí tengo que cambiar este número, no es 8, sino es 7. La evaluación de hoy final tiene una ponderación de 7 puntos. Ahí estamos. Entonces pasamos a lo que es la videoconferencia con el tema la Constitución de Alemania, 1919. Hace 8 días estuvimos sociabilizando con las reformas que se le hicieron a la Constitución de la República de México en el año 1917. Y hoy estamos con la alemana, 1919. Esto nos hace recordar que fue después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en el año 1914, duró 4 años y terminó en el año 1918. En 1919 vinieron los cambios a la Constitución alemana. En cambio, la de México aprovechó lo que había de lo que era la Primera Guerra Mundial, porque les estaba explicando que la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo de 1914 a 1918. Y las reformas que hizo México a su Constitución a través de una revolución que hicieron los pueblos donde ellos reclamaban sus derechos, fue en 1917. Entonces México lo hizo en ese periodo. Alemania terminó la Guerra Mundial en 1918 y hizo las reformas a su Constitución en 1919. Vamos a iniciar con ¿qué es un Estado? Un Estado es una comunidad política independiente, establecida permanentemente en un territorio determinado. Un Estado es una comunidad que tiene sus propias leyes, rige sus propias leyes, es independiente, establece sus leyes, las cumple. México está por estados, ¿verdad? Y Estados Unidos está por estados. Entonces, estamos iniciando con saber qué es un estado, porque algunos de los países están por estados. Bajo un gobierno y capaz de mantener relaciones con otras colectividades de la misma naturaleza. O sea, mantienen relación con otros estados, pero mantienen su propio gobierno. Tenemos acá lo que es la Constitución Política de Alemania, que inició el 11 de agosto de 1919. La Constitución de la República Weimar es adoptada en 1919, que reemplazó al gobierno imperial luego de perder la Primera Guerra Mundial. Los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial. A través de eso fue que terminó en ese estado, en ese país, terminó lo que era el autoritarismo y entró la democracia, la estabilidad de los 3 poderes para gobernar el estado. Los historiadores aplicaron el nombre de República de Weimar, porque en esa ciudad se reunió la asamblea. Entonces Weimar es parte de Alemania, ¿verdad? Pero ¿por qué le llamaron así? Le llamaron así porque fue en esa ciudad o en ese estado en donde se llevó a cabo la reunión, o sea, la asamblea, para hacer los cambios a la institución. La asamblea constituyente para sustituir al reino alemán en Alemania, ¿verdad? O sea que en ese entonces sustituyó al reino alemán. La asamblea estableció una república federal
el 11 de agosto de 1919 se convirtió Alemania en una república federal que duró hasta 1933. Es decir, 14 años de manifestaciones, pobreza, inconformismo, tristeza, humillación, ocasionados por las altas imposiciones de Alemania, o sea, por la jerarquía, por la gente de dinero, de mejor posibilidades. Ellos tenían a cargo el poder y había marginación y humillación, pobreza para la clase pobre. Alemania, que lideró Francia cuando se negociaba el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Los alemanes no pudieron cumplir con las cláusulas onerosas impuestas por el tratado firmado entre Alemania y los poderes aliados del triple entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia, a quienes se aliaron Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Japón, Montenegro, Rumania y Serbia. Durante la depresión económica de Alemania por los altos costos de la guerra y las gravaciones impuestas por el humillante Tratado de Versalles, los manifestantes salieron a cantar la introducción de la ópera. Ustedes me la van a leer mejor, ¿verdad? Ópera. Ustedes me la leen mejor ahí. Estados Unidos ingresó a la guerra a la Gran Guerra en 1917, cuando Alemania atacó un buque estadounidense, violando la neutralidad de Estados Unidos. O sea que Estados Unidos estaba neutro a la guerra mundial, pero Alemania lo atacó tocando uno de sus buques y que violó la neutralidad. Entonces ya ahí entró Estados Unidos. El famoso discurso del presidente de Estados Unidos, Bob Wilson, pidiendo un nuevo orden mundial. Los alemanes aceptaron el llamado y el príncipe Maximiliano procedió a acordar la paz. Los socialistas instalados en el poder presionaron. Permítame un momentito, disculpen. Hoy no están siendo puntuales los compañeros. Los socialistas instalados en el poder presionaron la abdicación del Kaiser Guillermo II. Las revueltas terminaron con la formación de la Asamblea Nacional Constituyente que creó la República de Weimar. La abdicación de Guillermo II no dejó en Alemania más opción política que la republicana. En Berlín se enfrentaron los socialdemócratas con los espartaquistas que pretendían seguir el ejemplo de Rusia. Aquí vemos dos de los que lucharon por los cambios a beneficio de un país demócrata y fueron también violentados a través de la muerte. Tenemos aquí una Alemania en 1919. Estaba dividida por dos partidos políticos, el espartaquista y el socialdemócrata. Cuando hablamos del partido espartaquista, estamos hablando de leninistas, dictaduras, el proletariado, la construcción del socialismo. Aparentemente iniciaba un socialismo
Cuando vemos un partido socialdemócrata, cuáles eran sus políticas. Ya mencionamos las políticas del partido espartaquista. Ahora mencionamos las políticas del partido socialdemócrata. Estaba entre sus políticas la construcción del socialismo democrático, constitucional, marxista, bertianista. Entre los marxistas estaban estos dos señores. Tenemos en el año 1919 el partido espartaquista, que fue un partido comunista alemán que intenta tomarse el poder por la fuerza. Dicho acto fue reducido sin dificultad por las tropas y los líderes del recién fundado Partido Comunista, a cargo de Rosa Luxemburgo y Karl. Ellos fueron asesinados, ellos quisieron iniciar un comunismo. Fracasada la intentona revolucionaria, el país entró en una etapa constituyente destinada a crear un régimen democrático semejante al de las potencias que habían ganado la guerra. En ello podemos observar la alta sociedad. Al finalizar la guerra, retornó al poder y los alemanes buscaban comida en la basura. Y esta fue la que presentamos, Berlín de la época, de ese entonces. Ahorita vemos aquí en el año 1919, se reúne una asamblea constituyente en la ciudad de Weimar para dictar una nueva constitución, la que dará lugar a la Segunda República Alemana. Esto sucedió después de la Primera Guerra Mundial, que la perdieron los alemanes, fueron vencidos. Entonces ya finalizando la Primera Guerra Mundial en 1918, en 1919 se reunió el constituyente en la ciudad de Weimar. ¿Para qué? Para dictar una nueva constitución, la que daría lugar a la Segunda República Alemana. La Constitución de Weimar, ¿en qué consistió? Consistió en un poder político, económico y social. Cuando hablamos de un poder político, estamos hablando de confirmación de Ebert con prestaciones de la República. Tenemos una república como forma de gobierno, un sistema bicameral. En lo económico tenemos pagos de reparación de guerra, nueva política cambiaria. En lo social tenemos la creación de los derechos sociales como rango constituyente, el trabajo, la vivienda y la salud. Si nosotros nos damos cuenta qué beneficios trajeron a nivel mundial estos cambios que se estaban llevando a cabo en Alemania en 1919 a raíz según para ellos, la pérdida de la guerra mundial. ¿Por qué? Porque ya no se pudo imponer el autoritarismo, que de todos modos iba a ser hereditario a otros países, sino que se perdió y a la pérdida de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, ya vino la democracia, el derecho a los poderes. Entonces, ese ejemplo, lo que más nos permite a nosotros a nivel mundial un beneficio. ¿Por qué? Porque usted sabe que después esto se va desarrollando en otros países, lo que es para bien, y en el caso del derecho de los pueblos, lo social. ¿Por qué? Porque fue ahí donde se inició la creación de los derechos sociales. ¿Con qué? Con un rango constitucional, o sea que desde la Constitución de la República quedaron enmarcados los derechos de las sociedades.
Y entre los derechos, derecho al trabajo, a tener una vivienda y a la salud. Ahora estos dos pues son más para lo que es el gobierno alemán. No tanto para nosotros, ¿verdad? Que vino a empobrecer el pueblo y tenían que pagar una deuda que les dejó la guerra, pero lo que más nos interesa a nosotros es lo social. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República de ese entonces dejó plasmada a beneficio de los alemanes, pero usted sabe que eso trasciende. ¿Por qué? Porque otros países, como comúnmente decimos, copian, ¿no? Se ve lo bueno y lo bueno se atrae para nosotros, ¿va? En este caso, la creación de los derechos sociales, desde un rango constitucional que quedaron enmarcados en la Constitución a beneficio en ese entonces de los alemanes, la oportunidad de tener un trabajo, una vivienda, salud, educación y otros. Tenemos la transición del Estado liberal. El Estado social y demócrata de derecho está entre el Estado totalitarista y el Estado de derecho. Estado totalitarista no igual al Estado de derecho, que expresa un Estado totalitarista. Es un Estado fascista, es un Estado comunista. El Estado de Derecho es un Estado liberal, es un Estado social de derechos y un Estado social y democrático de derecho. Entonces, esto muy diferente a esto. Diferentes partidos. Si la guerra mundial se gana, Estado social totalitarista, pero al no haber ganado, ya hubo la oportunidad de mejorar, enmendar la Constitución, dando la libertad, dando derechos humanos, tomando un Estado social y demócrata, con derechos a vivienda, salud, a educación de todos los pueblos, que nos estamos enfocando a lo que es nuestro curso. Estamos acá con el Estado liberal, liberalismo político. El liberalismo político es un reconocimiento de derechos individuales, o sea que todo ser humano debe de gozar y de garantías procesales. Entre los derechos y las garantías tenemos igualdad ante la ley, no importa la clase social o el pueblo que se sea, es igualdad de trato ante la ley. Se separaron los tres poderes en Alemania en 1919. ¿Por qué no decirlo en México en 1917? Por eso es que estos dos países, estos son nombrados en los derechos de los pueblos, porque fue ahí donde iniciaron documentalmente, constitucionalmente, los derechos a los seres humanos. Tenemos la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La separación del Estado de la Iglesia, porque recuerden ustedes, según la historia, era la Iglesia la encargada de aconsejar al Estado y, entre comillas, ministrar los bienes del Estado, la Iglesia y el Estado. En cambio, aquí se logró separar la Iglesia del Estado. Un liberalismo económico, reducción impositiva, ya no había imposición para entregar lo mejor de lo que se comercializaba, sino que ya era un liberalismo económico, ya cada quien, el que trabajaba, obtenía sus ganancias. Escasa o nula regulación de la economía por el Estado. El Estado liberal era una relación de Estado y ciudadano. ¿Qué relación había entre el Estado y el ciudadano? Era mínima, pero era una intervención del Estado el poder darle la oportunidad
al ciudadano de tener una vivienda, de tener salud, de tener educación. Entonces, esas eran las libertades de elegir el negocio que querían para su familia y poder obtener las ganancias para su familia. Ya no eran a beneficio de un Estado. Tenemos la relación entre el Estado y el ciudadano, seguimos viendo que era mínima, pero era una intervención de Estado en un orden público. Quiere decir que el Estado ya velaba en lo militar o en lo judicial, velaba por un bienestar público de todos los ciudadanos, ya no solo de una clase social. Tenemos entre el Estado liberal la relación Estado-ciudadano, que ya era menos, ya no era como el autoritarismo que estaba antes de la Primera Guerra Mundial, sino ya era una intervención del Estado en orden público. Ya lo que es el organismo judicial o los militares ya estaban con el fin de velar por el orden público y la defensa de todo el Estado. La relación Estado-ciudadano era mínima, pero ¿en qué intervenía el Estado? Además del orden público y de la defensa, intervenía en realizar obras públicas a beneficio de toda la ciudadanía. Entonces ahí estamos en el arreglo de carreteras, caminos que beneficiaran a todos. Ya no solo había un interés por una clase social y no había marginación y abuso de poder sobre los pueblos, sino que ya había una igualdad de derechos. Por eso se le llama Estado liberal. La Constitución Política de 1917, México, nos dejó beneficios. ¿Y por qué la estamos uniendo? Porque fueron las reformas de estas dos constituciones, la de 1917, como también la de 1919 en Alemania, las que vinieron a beneficiar los derechos de los humanos, así también los derechos de los pueblos. Si usted se da cuenta en esta figura que usted está viendo, esta imagen que usted está viendo, es una garantía de igualdad sin discriminación alguna. Una mano morena y una mano blanca, igualdad de derechos, no importa la clase social, el color, lo que se trata, que no al racismo, no a la discriminación. Eso inició en México. En la Constitución Política de México, que también la estamos uniendo a la de Alemania, habían garantías de libertad, como prohibición a la esclavitud. Le agarró el sueño a Linda. Prohibición a la esclavitud, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, a la educación, a la procreación, al trabajo, a la expresión de prensa, de libre pensamiento, porque en ese entonces no se podía ni siquiera dar a conocer lo que usted pensaba. La asociación y reunión. Ay, Fernando. La posesión y portación de armas, la religión, el tránsito y residencia. Entonces, estas fueron las garantías de libertad que se tuvieron después de las reformas que se hicieron a la Constitución de la República e inició con México en 1917. ¿Y por qué las estamos tratando también ahorita? Porque tienen mucha similitud en los derechos de los pueblos, tanto la de México como también la de Alemania. Ay, Ever. También hubieron garantías de prosperidad, o sea que ya se podía tener la oportunidad de poder producir en el terreno, que comprar, reproducir,
vender su producto, comercializar, y así también, si usted tenía su siembra, sabía que el beneficio era para usted y para su familia, ya no para el Estado. ¿Por qué? Porque fue ahí donde terminó el autoritarismo. Las garantías de seguridad jurídica, estamos ahorita en lo que es del México, fue la extradición, la legalidad, la formal prisión, la seguridad de los ciudadanos, la seguridad procedimental penal, las instancias de proceso penal, las cuales vinieron a beneficiar a todos. ¿Por qué? Porque todos podían ser juzgados sin importar la clase social. Ya no había discriminación, que unos sí podían ser juzgados y otros no. Ya esto era con igualdad de derechos. Tenemos acá la Constitución de Weimar en 1919. ¿Qué beneficios se tienen? La Constitución de Weimar en 1919, que es la alemana, su segunda parte habla de derechos básicos y obligaciones. Entre los derechos básicos que se fueron reformados en 1919 en la Constitución alemana, está dividida esta parte en el individuo, la vida en sociedad, que cuando hablamos de individuo quiere decir que usted como persona tiene libertad y tiene derechos que usted los hace por su propia voluntad. Si usted desea, puede tener una vida en sociedad con el grupo que usted desee sociabilizar, derecho a elegir una religión, derecho a educación, a economía, a colocar su propio negocio o a ser empleado de una empresa. Esa ya es una autodeterminación. Usted elige qué hacer. Esto fue reformado desde la Constitución alemana. Y si nos damos cuenta, en nuestro país, aunque pasaron cuántos años para que se llevara a cabo acá, pero sí, la Constitución de la República vela por los derechos del pueblo, por los derechos de libertad, de individualidad, de tener una vida en sociedad, de elegir la religión que deseamos elegir, de educación. Ya no se impone una sola religión, sino ya el individuo puede elegir su economía. Tenemos en teoría los derechos subjetivos públicos. Está el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho subjetivo se divide en públicos y privados. Se puede, cuando decimos derechos públicos, gozar de los derechos públicos y como también privados. Podemos trabajar para el Estado si lo deseamos, como también podemos trabajar en lo privado si lo deseamos, pero eso ya es por decisión, por autodeterminación, o es individual. Entre los derechos públicos tenemos derecho a salud, a educación. Si nosotros queremos, tomamos esas oportunidades que el Estado, el gobierno nos da entre los derechos públicos en nuestro país, que estamos viendo que iniciaron desde Alemania o México, no porque hayamos copiado, sino que vimos que era en bienestar para todos nosotros. Podemos utilizar o hacer uso de nuestro servicio, un hospital, un centro de salud, una escuela pública, y también si nosotros deseamos irnos a un privado y pagar. Muchas gracias, ahí estamos. Para culminar, estamos viendo, regresamos a lo que es la videoconferencia sobre los derechos que se nos
se fueron otorgados en ese entonces a Alemania, pero que con el tiempo pues fueron retomados por nuestro país y se encuentran en nuestra Constitución, no por ser copiados, sino es porque es a beneficio de los derechos de los pueblos. Entonces podemos utilizar las oportunidades públicas como hospitales, educación, así también podemos tomar los privados si los deseamos. Podemos tener también nuestra propia empresa, como también ser empleados del Estado, porque eso ya está en nuestra autodeterminación. Estamos viendo dice, bajo el imperio de la ley se busca el desarrollo económico y social de los individuos. Entonces, ¿qué se necesita? El desarrollo económico, social de todos los individuos. Y eso está en un Estado de Derecho. Tenemos también el derecho democrático. Ahorita me permite. En el Estado democrático y social tenemos el derecho de participación ciudadana, o sea, elegir al presidente, a los diputados, alcaldes que nosotros deseamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que conocer cuáles son sus políticas en beneficio de toda la ciudadanía. No irnos a votar, como decimos, donde va tío Chente, ¿verdad? Tenemos el derecho de igualdad, de equilibrio económico, de justicia, de preservación del medio ambiente, de promoción de derechos humanos. Y aquí pues ya esto ya fue para beneficio de los demás países, por eso teníamos ese ejemplo. Entonces, muy bien, lo que hemos visto son las dos constituciones, la reforma de las dos constituciones de dos países como México y Alemania. Estamos viendo los beneficios que tuvieron hacia los derechos de los pueblos. Una fue llevada a cabo en 1917, la de México, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, y la otra fue después de la pérdida de la Primera Guerra Mundial por Alemania en 1919. Muy bien, ahora solo fuera tan amable quienes están ahí que abran su camarita, disculpen la molestia, le hablo a Mayra, a María Isabel, si es que están por ahí, a Elizabeth Chu, que como me asusta un poquito el dibujo que tiene en su pantalla, pero bueno, respetamos sus derechos, ¿verdad? Tenemos a Alexander Ochoa, muy bien. Solo Julia, no sé si está Julia y Libna atrás de pantallita, a Andri, a María Isabel. Entonces, una sonrisita, por favor. Pedro Luis, aló. Un ratito, Pedro Luis, si está por ahí o está desayunando. Muy bien. Entonces, una bendición para todos y vamos a dar una captura. Muchas gracias. Disculpen la molestia. Muy bien. Entonces voy a explicar lo que es la evaluación. Muy bien, muchas gracias. Voy a explicar lo que es la evaluación. Ahorita, antes que se me olvide, voy a abrir la evaluación que inicia a las 10:15. Va a iniciar la evaluación. Y va a terminar a las 10:45. Les dejé media hora, tiene una ponderación de 7 minutos, son 14 preguntas. Les dejé hoy 2 intentos, aunque quiero decirles que los felicito porque la evaluación parcial, muy buena ponderación, ¿verdad? Entre 60, 70 aproximadamente, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces, para esta vez, pues, son 14 preguntas, 7 puntos. Para contestar en 30 minutos. Considero que soy la docente que más tiempo deja y se dieron 2 oportunidades por si les falla una, la otra, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Les escucho, por favor.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Lo escuchamos, Ligda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No hay? Ah, bueno. No, Entonces, Lida, todo está claro, gracias. muchas gracias, muy amable. Entonces, los vamos a dejar con la evaluación. Antes de ello, recordarles, suplicarles la asistencia. Todavía tengo tiempo de pasar la asistencia y la puedo hacer ahorita. Pero voy a abrir el chat y usted me escribe un pequeñito párrafo de 1 o 2 renglones del tema abordado esta mañana sobre la Constitución de Alemania 1919, algunos de sus derechos. Escribe sus 2 nombres, 2 apellidos, si fuera tan amable, y su número de carnet, y de ahí voy a tomar la asistencia. ¿Estamos bien? En el chat y Sí, en, Ligda. y en el WhatsApp, si me hace favor, ¿sí? De ahí me voy a basar para tomar la asistencia. ¿Por qué lo hago en los 2? Porque a veces la práctica de valores nos hace a que hagamos cosas que no son, ¿verdad? Pero aquí no es, con ustedes no sucede, es en otras clases donde sucede. Entonces, muchas gracias, bendiciones. Tengo un tiempecito para abrir la plataforma y poder darle la oportunidad para que esté activo el examen. ¿Algo más que quieran agregar? ¿No? Entonces, muchas gracias. Bendiciones. ¿Alguna duda? No. Solo lo que se evalúa es el bloque 2. No hay nada del bloque 1 en las evaluaciones. Solo están los antecedentes históricos de los derechos humanos y derechos de los pueblos, la Constitución de México 1917 y así también la Constitución alemana 1919. Esos 3 temas están en el segundo bloque. Muchas gracias, bendiciones, un gusto, que la gracia del Rey de Reyes nos guarde, cuidémonos, guardemos los lineamientos dados por el Estado a nivel mundial, usemos la mascarilla, lavémonos las manos, el distanciamiento y bendiciones. De acuerdo, licenciada. Gracias, Ligda. Feliz fin Gracias, de licenciada. semana. Feliz día. Muchas gracias, yo recibo esas bendiciones. Buen día.